El Resident Evil Code Verónica es sin duda uno de los mejores de la saga y en lo personal mi favorito, aunque el mejor es el remake del 1, obviamente. Ese juego es perfecto. Iniciaba el año 2000, el nuevo milenio. Sega estaba en uno de sus mejores momentos con la Sega Dreamcast, que para todo gamer de la época era la consola definitiva. Gráficamente era superior a la Play 1, y es aquí cuando Capcom decide lanzar su próxima entrega de Resident Evil, la más ambiciosa hasta la fecha, con un montón de cosas con las que las entregas anteriores no contaban. El juego fue lanzado única y exclusivamente para la Dreamcast, apostando todo a que sería un éxito para las expectativas de Capcom. Sin embargo, Sega, ya viniendo de varios cagazos anteriores y consolas descontinuadas debido a malas decisiones, empezó a crear una reputación de desconfianza entre los grandes creadores de la industria, lo que provocó que eventualmente ya nadie apostara por Sega para lanzar su juego. Tan solo un mes después de que Capcom lanzara el Code Verónica, Sony lanzó la Play 2, un éxito total que terminó por hundir a Sega por completo y eventualmente descontinuar la consola. Entonces, ¿qué pasó con Resident Evil? Quedó en el limbo. Capcom tuvo que apresurarse y el mismo año que lanzaron el juego tuvo que buscar otra forma para no hundirse junto con Sega. Un año después, en el 2001, Capcom lanzó una nueva versión del juego, con escenas y partes eliminadas del juego original, esta vez para la Play 2, la consola del momento. El juego fue un éxito rotundo y para muchos el mejor de la saga, considerándolo incluso el verdadero Resident Evil 3. Sé que muchos creen que efectivamente el Code Verónica es el 3 original, pero no. La historia es bastante enredada, la verdad. El primer concepto de Resident Evil 3 era un juego que sería protagonizado por Hank. Ahora y todos los fans de Hank con depresión. Sin embargo, cuando Sony anunció la Play 2, el proyecto quedó ahí, ya que quería lanzarlo para la próxima generación. Pero para no terminar el año sin lanzamiento, Capcom decidió agarrar un spin-off que todavía no estaba terminado sobre Jill escapando de Raccoon y finalmente lo lanzaron como el Resident Evil 3 Nemesis. Y ese proyecto de Hank terminó mezclándose con los primeros conceptos del 4 y salió Devil May Cry. Volviendo a lo que nos convoca, Resident Evil Code Verónica es un juego tan amado como odiado por la comunidad, y creo que esa contradicción existe porque Code Verónica tiene algunas de las mejores ideas narrativas de toda la franquicia, atrapadas dentro de uno de los Resident Evil que peor ha envejecido. Le aviso al tiro, si no lo han jugado, en los siguientes minutos se vienen varios spoilers, pero como un juegazo les voy a decir que lo vayan a jugar al toque y después vuelvan, sí o sí. Igual es un juego de hace 26 años, no pueden. Cronológicamente, Code Verónica nos sitúa meses después de la destrucción de Raccoon City en el Resident Evil 2 y 3 y de lo hecho de la mansión Spencer en el Resident Evil 1. Para ser más concreto, Resident Evil 1 ocurre en julio de 1998, los Resident Evil 2 y 3 en septiembre y Code Verónica en diciembre del mismo año. Nuestra querida Claire Redfield sigue buscando a su hermano Chris. Recordemos que ella va a Raccoon City en el 2 a buscarlo, ya que no sabía nada de él. Es aquí donde encuentra una nota de Chris donde se entera de que este se encuentra en Europa investigando a Umbrella luego de la mansión. Aquí es donde inicia el Code Verónica. Claire va en busca de su hermano, infiltrándose en las oficinas de Umbrella en París. Obviamente la termina atrapando, porque ella sola contra 40.000 hueones, y termina encerrada en una prisión en la isla Rockford, una isla remota que le pertenece a Umbrella. Cuando empieza Code Verónica, Claire Redfield, la protagonista de la entrega, acaba de sobrevivir a Raccoon City como les conté anteriormente. Ya vio como una ciudad entera colapsaba completamente bajo el peso de la muerte. Vio personas transformarse en monstruos y tuvo que escapar de una pesadilla que destruyó psicológicamente a los supervivientes del desastre. Sin embargo, Claire siguió avanzando. No iba a detenerse hasta lograr su objetivo, que era encontrar a su hermano. Es bastante fácil olvidar que Claire ni siquiera era policía cuando todo esto pasó. No era miembro de STARS y no era un agente entrenado por el gobierno. Era una estudiante universitaria que llegó a Raccoon City con el único objetivo de buscar a su hermano. Y es paradójicamente gracias a él que logra sobrevivir, ya que todo lo que sabía de sobrevivencia lo aprendió de él. Cuando sobrevivió a aquel infierno, no decidió olvidarlo todo y seguir con su vida. Todo lo contrario. Ella continúa buscando a Chris. En su búsqueda por Chris terminó infiltrándose en varias instalaciones de Umbrella alrededor del mundo, lo que finalmente la llevó a la isla Rockford. Y es aquí donde comienzan los acontecimientos del Code Verónica. Esto es lo que hace especial a Claire, porque prácticamente todos los personajes importantes de este juego están psicológicamente destrozados. Y Claire, en cambio, sigue siendo Claire, no porque no tenga miedo o porque no haya sufrido, sino porque se niega a permitir que ese sufrimiento la convierta en otra persona. Creo que eso es lo que Capcom siempre nos quiso mostrar con ella. Desde su creación fue concebida como un personaje independiente, fuerte y emocionalmente humano. No es la soldado perfecta y no es la agente secreta definitiva. Es simplemente una persona que incluso después de vivir el horror absoluto siguió encontrando razones para ayudar a otros. Y Claire es la razón por la que Steve empieza a confiar en alguien otra vez.
Avanzando en la historia conocemos a Steve Burnside, otro prisionero de la isla. Steve se consagra como el adolescente más insufrible y odiado del mundo, aunque igual se hace querer un poco al final. Un poco no. El buen se pasa todo el juego gritando y actuando impulsivamente y tratando de hacerse el héroe. Sus escenas están acompañadas por un doblaje que envejeció pésimo, de lo que pegan todos los Resident Evil originales, la verdad, y que termina convirtiendo momentos dramáticos en situaciones involuntariamente graciosas. Pero creo que reducir a Steve a esto es perderse por completo el punto del personaje. Steve es un adolescente de 17 años que lo perdió todo. Se encuentra allí prisionero porque su papá, que trabajaba para la Umbrella, se le ocurrió vender los secretos de la empresa. Ah, bueno, lo descubrieron. Umbrella mató a la mamá de Steve frente a sus ojos y a él y a su papá los mandaron a pudrirse en el campo de concentración. La arrogancia, la inmadurez, la necesidad de demostrar que puede arreglárselas solo, la dificultad para confiar en otras personas. Steve está constantemente a la defensiva porque en muy poco tiempo tiene que procesar el trauma de perder a su madre y que para él el único culpable es su propio padre. Una de las personas quien más debería poder confiar fue quien mató a su madre. Al menos esa es la forma en que lo ve Steve. En determinado momento del juego, Steve se vuelve a encontrar con su padre, quien ya se encuentra convertido en un zombie. Debido a este rencor que cargaba, toma el arma y le vació el cargador encima, matando a su propio padre. Esto lo deja peor todavía, con el peso encima de no solo haberlo perdido todo, sino que el remordimiento de haber sido él mismo quien acabó con la vida de su padre. Steve, behind you! No. What's wrong, Steve? Shoot him! Wait! I can't! No! Steve! No! Ah! Father! Es ahí donde su relación con Claire cambia. Pasa de ser esta dinámica incómoda donde todo lo que venía de Steve era ser un pendejo insoportable, a transformarse poco a poco en un vínculo de supervivencia mutua. Claire se transforma en el único pilar que lo mantiene en tierra. Es a este punto la única persona que le queda en el mundo. Cuando Steve es infectado por Alexia al final del juego, tiene un momento de lucidez. Cuando los tentáculos de Alexia toman a Claire, en ese milisegundo de lucidez, el amor y la humanidad de Steve ganan. Steve se sacrifica recibiendo el golpe mortal del tentáculo y muere en los brazos de Claire, confesándole finalmente lo que empezaba a sentir por ella. En la isla, mientras jugamos con Claire, nos persigue Alfred Ashford, un weón que rápidamente nos damos cuenta de que está completamente demente. Tiene una risa súper chillona e insoportable y una obsesión enfermiza con su hermana Alexia. Al principio el juego nos presenta a Alfred como un aristócrata loco que nos persigue por toda la isla con un rifle francotirador. Pero mientras más avanzamos, más nos damos cuenta de que hay algo profundamente mal en él. Avanzando más en el juego, descubrimos que Alfred lleva 15 años separado de su hermana Alexia, que según nos cuentan, está muerta. Incapaz de aceptar esa pérdida, desarrolla una dependencia emocional tan extrema que termina destruyendo su propia identidad. Comienza a vestirse como ella, se pone maquillaje y pelucas para imitarla y mantiene conversaciones frente al espejo y fingiendo que Alexia sigue viva. Pero esto no es solo que Alfred esté loco como todos los villanos. Cuando empieza a leer los archivos repartidos por la isla, la historia se vuelve muchísimo más oscura. Capcom no estaba intentando mostrar solamente un villano desequilibrado, estaba mostrando las consecuencias de una familia construida sobre la obsesión pura. Los Ashford no son una familia normal. Su padre, Alexander Ashford, estaba desesperado por devolverle la gloria de su linaje. Él estaba convencido de que la decadencia de su linaje se debía a la pérdida de las grandes mentes que la familia había tenido en el pasado. Y así inició un experimento secreto al que se le llamó como Proyecto Code Verónica. El objetivo era simple: crear al heredero perfecto. Utilizando el material genético de Verónica Ashford, una de las figuras más importantes de la familia, Alexander creó artificialmente a los gemelos Alfred y Alexia. Alexia resultó ser un éxito absoluto, una supergenio. Con apenas 10 años ya se había graduado de la universidad y trabajaba para Umbrella como investigadora. Alfred, en cambio,
era simplemente un humano normal, común y corriente. Mientras Alexia era tratada como la salvadora del linaje, Alfred pasaba toda su vida observándola desde abajo. Poco a poco dejó de verla como una hermana, la convirtió en el centro de su mundo, su modelo a seguir, su razón para existir y su obsesión. Pero mientras Alfred desarrollaba esta dependencia enfermiza, Alexia empezaba a transformarse en todo lo contrario. Fue criada como un experimento, uno exitoso. Ella era la prueba viviente de la superioridad Ashford, y por esto terminó convenciéndose a sí misma de que estaba por encima de todos los demás seres humanos. Ella ya no veía personas, veía herramientas. Hay una escena casi al inicio del juego que puede pasar completamente desapercibida, pero creo que es una de las más importantes para entender a los hermanos Ashford. En ella vemos a Alfred y Alexia cuando eran niños, y aunque dura apenas unos segundos, nos dice muchísimo sobre quiénes son realmente. Por un lado nos muestran una relación extremadamente extraña entre ambos. El juego nunca dice explícitamente qué tipo de sentimiento desarrolla Alfred hacia Alexia, pero constantemente deja una sensación de incomodidad alrededor de ellos. Pero lo más interesante ocurre con la libélula de las hormigas. Los vemos arrancándole las alas a una libélula para luego arrojarla a un hormiguero y observar cómo los insectos la despedazan. Una escena en primera instancia insignificante, pero que sirve para mostrarnos algo fundamental: la crueldad que ya estaba ahí desde la infancia. Y viendo cómo Alexia trata a las personas durante el resto de la historia, resulta difícil no interpretar esta escena como una declaración de intenciones. Para ella los demás seres vivos nunca fueron iguales. Siempre fueron algo que podía observar, manipular o utilizar, como si fueran insectos. Cuando los hermanos descubrieron que toda su existencia había sido parte de un experimento de aquel hombre a quien consideraban como su padre, la reacción de Alexia fue tan extrema que obligó y utilizó a su propio padre como sujeto de pruebas para el virus T. Verónica. Lo transformó en una criatura monstruosa y lo abandonó durante años, Nosferatu, no como un nombre científico, sino que porque ya no lo consideraban su padre, haciendo que la búsqueda de la perfección termine destruyendo al mismo hombre que la inició. Aunque hoy todos podemos asociar Resident Evil con la clásica rivalidad entre Chris y Wesker, la verdad es que, volviendo atrás en Resident Evil 1, esta enemistad todavía no existía realmente, al menos no es como la conocemos ahora. Chris y Wesker eran compañeros en STARS. Wesker era el capitán y Chris uno de los miembros del equipo. Cuando se revela la traición de Wesker al final del primer juego, Chris hace lo único que cualquier persona razonable hubiera hecho: sobrevivir. Chris nunca tuvo nada personal contra Wesker. No estaba intentando arruinarle la vida, no buscaba venganza y no estaba obsesionado con él. Simplemente intentó no morir. Pero para Wesker la historia fue completamente distinta, porque desde su perspectiva y su cabeza retorcida, Chris fue quien destruyó todo. Su experimento. Is this? That's right. This is the ultimate life form. Tyrant! Chris? Stop it. Sus planes, según sus propias palabras. You have no idea how much I hate you. You destroyed my plans. Porque si analizamos objetivamente lo ocurrido en la mansión Spencer, la obsesión que Wesker desarrolla con Chris no parece tener mucho sentido. Chris nunca estuvo intentando arruinar específicamente los planes de Wesker, ni siquiera sabía cuáles eran. Si observamos los resultados finales, Wesker consigue gran parte de lo que buscaba. Obtuvo información sobre los Vow, traicionó a Umbrella, desapareció del mapa y terminó obteniendo los poderes que lo convertirían en una de las figuras más poderosas de toda la saga. Incluso la caída de Umbrella no ocurrió por culpa de Chris. Ocurrió porque la propia compañía provocó el desastre de Raccoon City y terminó exponiéndose al mundo por sus propios crímenes. Aún así, Wesker desarrolla una obsesión casi enfermiza con Chris Redfield. Chris ni siquiera fue el único sobreviviente de la mansión. Jill, Barry y Rebecca también sobrevivieron, pero es Chris quien se transforma en la obsesión de Wesker. Si algo define a Albert Wesker, es su ego absolutamente gigantesco. Wesker está convencido de ser superior a los demás. El problema nunca fue perder información, recursos o poder. El problema fue descubrir que no era tan intocable como él creía. Por eso nunca interpreta lo ocurrido en la mansión Spencer como una consecuencia de sus propias acciones. Esta obsesión que nace de este juego es precisamente lo que convierte a Code Verónica en un punto de inflexión para la saga. Es el momento en que Resident Evil hace que Wesker pase de ser un traidor aparentemente muerto al antagonista principal de la franquicia durante los siguientes años. Y es aquí donde está una de las razones más importantes por la que Code Verónica necesita un remake. El juego no es un spin-off X o olvidable entre Resident Evil 3 y Resident Evil 4.
Aquí se establece un nuevo rumbo que tomaría la franquicia durante los próximos años. Por eso Code Verónica no puede pasar más tiempo atrapado en el pasado. Si Capcom realmente quiere reconstruir la historia completa de Resident Evil, que es lo que han estado haciendo en los últimos años, este era probablemente el capítulo más importante que les faltaba por contar. Parte de lo hermoso de los videojuegos es que las historias no solo se cuentan dentro de los diálogos, también se cuentan a través de los espacios. Code Verónica fue el primer Resident Evil principal construido completamente en escenarios 3D en tiempo real. Abandonaron los fondos pre-renderizados que habían definido la saga hasta ese momento en la Play 1, y esto fue gracias al salto a la Sega Genesis, que les permitió crear lugares mucho más grandes, complejos y teatrales. Esto puede sonar como un dato técnico, pero artísticamente fue enorme. Permitió que Capcom diseñara espacios mucho más teatrales y verticales, y por primera vez podían hacer que la cámara se moviera, mostrar las escaleras monumentales, crear salones enormes y dar la sensación de escala. Code Verónica tiene una de las identidades visuales más fuertes de todas las franquicias. No intenta parecer ni realista ni práctica. Es todo exagerado y decadente y teatral. A diferencia de los anteriores Resident Evil, el 2 y el 3, que nos mostraban el caos de la ciudad, Code Verónica toma un camino completamente distinto. Se aleja de este horror urbano y se acerca mucho más al horror gótico. Porque el verdadero monstruo en esta entrega no es el virus en sí, sino que es la familia Ashford, y toda la dirección artística gira alrededor de esta idea. Y se nota perfectamente la arquitectura de este juego, que está constantemente hablando sobre los Ashford, incluso cuando ellos no están precisamente en la pantalla. La isla Rockford debería verse como una prisión militar o incluso como una instalación de Umbrella, pero no. La isla está llena de mansiones, jardines, retratos monumentales, esculturas, salones gigantescos y edificios que parecen pertenecer más a una familia real europea y a una corporación farmacéutica. Todo está construido para glorificar a los Ashford. La isla completa funciona como un monumento a su apellido. Los retratos están por todas partes. Hay cuadros gigantescos de los ancestros Ashford observándote desde todas las paredes por las cuales caminas. Siempre hay algún miembro de la familia vigilando, recordándote constantemente que todo lo que ocurre en la historia existe por culpa de ellos. Incluso en el lugar donde cualquier otra organización había construido solo un laboratorio, la Antártida, los Ashford construyeron otro palacio, demostrando hasta qué punto esta familia habría perdido contacto con la realidad. Incluso en el fin del mundo seguían construyendo monumentos para sí mismos. Y después tenemos la música. Honestamente creo que una de las razones por la que tanta gente sigue recordando Code Verónica después de más de 20 años. La banda sonora fue compuesta por Takeshi Miura, Hihiri Anse y Sanae Kasahara. Lo siento si lo pronuncié mal. Pero lo interesante no es solamente que tenga buenas canciones, es cómo utilizan la música para reforzar la historia. Por ejemplo, Alexia's Lullaby, la melodía que aparece una y otra vez durante toda la aventura, sobre todo cuando sale Alfred y Alexia, la escuchamos en cajas musicales, pianos, en distintas variaciones repetidas por el juego, dándonos a entender que la presencia de Alexia está persiguiéndonos constantemente incluso cuando ella todavía no aparece en el juego. Cuando finalmente llegamos al desenlace de los Ashford, es la misma melodía la que adquiere un significado completamente distinto. La música deja de acompañar simplemente la escena y empieza a contar la tragedia de esta familia, formando parte de la narrativa. Algo que quiero dejar claro antes de tocar esta parte es que yo no estoy en contra de que Resident Evil sea difícil. De hecho, gran parte de la gracia que tenían los clásicos, y que por desgracia se perdió, era el administrar recursos, elegir qué llevar, qué guardar, cuándo pelear y cuándo escapar. Cosa que siento que ha sido parte de la identidad de la saga y nunca debería haber desaparecido. Sin embargo, hay muchos errores dentro del gameplay que hacen que el juego directamente sea injugable o al menos muy insufrible. En primer lugar, Code Verónica puede dejarte en situaciones donde el juego sigue funcionando perfectamente, pero prácticamente ya no puede seguir avanzando. Uno de los momentos más frustrantes que tuve fue la pelea contra el Tyrant del avión y la primera pelea contra Alexia. Momentos del juego donde si no estás bien equipado desde antes, simplemente te quedas ahí atrapado para siempre. Lo que te deja en situaciones donde si no fuiste lo suficientemente vivo y guardaste en distintos slots, simplemente vas a tener que reiniciar el juego completo porque no hay forma de seguir. En cierto punto de la historia, dejamos de controlar a Claire y pasamos a controlar a Chris. El problema es que el juego nunca te prepara adecuadamente para ese momento y puede haber dejado muchas armas importantes, curaciones, munición o recursos que no vas a poder volver a agarrar con Chris. Siendo justos con el juego,
Muchas de estas decisiones no nacieron de la incompetencia, sino que de una filosofía de diseño completamente distinta a la que hay hoy en día. Code Veronica fue lanzado en el año 2000, como dije, en una época donde muchos desarrolladores asumían que el jugador se iba a equivocar, iba a reiniciar, perder el progreso y volvería a intentarlo, siendo parte de la experiencia. Pero hoy en día esta paciencia de los jugadores para los juegos ya no existe, o no en gran parte. Con esto nos encontramos en un punto donde el mayor problema no son los personajes, ni la música, ni la dirección artística, porque los Ashford siguen siendo fascinantes dentro de su mente retorcida, Claire sigue siendo fantástica, Wesker sigue siendo increíble, la atmósfera sigue funcionando, la música sigue funcionando. Lo que envejeció mal fueron muchas decisiones de diseño, y es precisamente lo que convierte a Code Veronica en el candidato perfecto para un remake. Bueno, estoy grabando esto porque finalmente sucedió. Lanzaron el tráiler del Code Veronica Remake. Bueno, yo estaba el viernes, no sé cuándo suba esto, pero el viernes del Summer Game Fest. Estaba yo sentado aquí en mi computador, viendo el evento como una rata que soy, porque tenía que ser rata para estar un viernes a las 5 de la tarde mirando un evento. Y de repente lo mostraron, weón. Y era el Code Veronica Remake y yo no lo creía. O sea, no lo quería creer en primer lugar porque era el primer trailer, como la primera wea que mostraron. Y segundo, aunque era claramente el engine de Resident Evil, de nuevo era el primer trailer, ¿cómo iba a ser? Pero bueno, era, o sea, efectivamente era el Code Veronica Remake, que ahora solamente se llama Resident Evil Veronica. Le sacaron el code para que quede más aesthetic, supongo. Alfred! You cross-dressing freak!